Buenas tardes amigos, espero que se encuentren muy bien. Quiero empezar este video dándoles las gracias a todos ustedes porque ya somos 500 las personas que conformamos este canal. Un camino nada fácil que requiere dedicación y esfuerzo, pero me hace muy feliz compartir con ustedes los análisis y revisiones que les damos a las distintas compañías. Como agradecimiento hacia ustedes les voy a regalar a las primeras 3 personas que coloquen en los comentarios el hashtag 500 suscriptores una revisión totalmente gratis y personalizada de su portafolio. Arranquemos con este video. En el mes de abril publiqué mi primera actualización del portafolio en el canal. Ese video te lo dejaré para que lo revises al final. Lo primero, recuerda siempre antes de invertir hacer tu propio análisis y conocer en lo que estás invirtiendo. En el mes de agosto fue un mes plano, cayendo el portafolio casi un 1%. En lo que va del año tenemos una subida del 26%, gracias a las buenas subidas del sector de la tecnología, aunque he estado recortando algunas posiciones como les mostraré. Si han visto mis videos me considero más un inversionista de valor y dividendos. Divido mi portafolio en 3 grupos, las verdes, acciones que considero para llevar en cartera para toda la vida y que son empresas líderes en sus segmentos. En azul mis acciones de dividendos y en naranja algunas especulaciones, es decir, entrar y salir. Pasemos con las acciones del primer grupo. La primera, Google, con un peso en cartera del 11%, que en el mes ha subido un 5%. La segunda, Amazon, con un peso en cartera del 5%. En el último mes las acciones han estado planas. Zoetis, con un peso en cartera del 4.9%. En el último mes las acciones han estado planas. Esta es una que estoy considerando ampliar si el precio sigue cayendo. Tengo un valor promedio en Zoetis de $175 por acción. La cuarta acción es S&P Global con un peso del 4.4%. Las acciones también han estado planas. Los movimientos en esta parte del portafolio fueron las ventas de Microsoft y Meta. Ambas compañías aún me encantan, pero como les mencioné en el video, como nunca perder dinero en bolsa, si tenemos posiciones en ganancias, siempre es buena idea recortar posiciones y declarar victoria. En el caso de Meta lleva una subida en lo que va del año del 138%, algo totalmente increíble. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links que tenemos en la descripción del video. Pasemos con uno de los grupos preferidos por muchos, los dividendos. La primera acción es AT&T con un peso en cartera del 6.6%. Este mes las acciones han subido un 1%. La segunda, una de las que ya hemos hablado bastante en el canal, y es NextEra, con un peso en cartera del 4.6%. Las acciones han caído un 2% este mes. La tercera acción es un ETF de Covered Calls, YEPI, con un peso en el portafolio del 3.8%. Este mes las acciones han estado planas. La cuarta acción es Pfizer, con un peso en el portafolio del 3.6%. Esta es una acción que ha caído mucho en lo que va del año, casi un 33%. Eso ha sido por la dura comparación de sus ventas frente a los años anteriores. La quinta acción es un ETF de dividendos creciente, SCHD, con un peso en el portafolio del 3.3%. Las acciones han estado planas. La sexta acción es un clásico de los dividendos, Johnson & Johnson, con un peso en el portafolio del 3.1%. Este mes las acciones han estado dando oportunidad de entrada, acercándose en la línea de los $160 por acción. La séptima acción es US Bancorp, con un peso en el portafolio del 3.1%. Este mes las acciones cayeron un 8%, empujada por los fuertes temores de más subidas de tasas de interés y una mayor recesión. La octava acción es Tyson Foods, con un peso en el portafolio del 3%. Este mes las acciones cayeron un 3%, arrastrada por el último reporte de ganancias de la compañía, la cual espera más vientos en contra. La novena es otro ETF de dividendos creciente, DeGro, con un peso en el portafolio del 2.7%. Este mes las acciones se quedaron planas. La décima acción es Crown Castle, tiene un peso en cartera del 2.7%. Esta es una posición nueva que estoy creando en el portafolio, dado lo golpeada que está el sector. Este mes las acciones cayeron un 5%. La onceava acción es 3M, con un peso en cartera del 2.4%. Este mes las acciones han subido un 2%. La doceava acción es otra nueva en el portafolio, Bank of America, con un peso en cartera del 2.4%.
Este mes las acciones cayeron un 8%. La 13ª acción es General Dynamics, con un peso en cartera del 1.5%. Con esta acción me pasó algo en particular. Una vez la compré, ha subido más de un 10% y no me sentía cómodo añadiendo esos precios. Este mes las acciones cayeron un 3%. Y la última acción de dividendo es Archer Daniels. Con esta me ocurrió lo mismo que con la anterior, subiendo rápidamente y no he podido añadirle más. Este mes las acciones han caído un 8%. En este grupo hubo algunas ventas, como lo fueron dos Rays. El primero, Ring, el cual lleva una subida en lo que va del año del 22%. Y el segundo fue Digital Realty Trust, el cual con las noticias de Nvidia y la IA ha subido un 26%. El tercer grupo, los Trade. La primera acción es PayPal, con un peso en cartera del 2%. Este mes las acciones han caído un 2%. La segunda acción es Disney, con un peso en cartera del 1.7%. Este mes las acciones han caído un 8%. La tercera es Fubo. Esta tiene un peso del 1%. Esta fue una apuesta que salió mal. Este mes las acciones han subido un 21%. La cuarta acción es Warner Bros., otra apuesta que no salió bien y que luego de su división con AT&T no vendí las acciones que recibí y el resto es historia. También hubo movimiento en este grupo ya que vendí las acciones que tenía del Salesforce, Adobe y de DraftKings, ya que igual que en el grupo anterior llegaron a los precios objetivos que estaba buscando. Si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué acción agregaste en el mes de agosto a tu portafolio. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.